están? Hoy venimos a filmar, creo que ya la última parte de nuestra gallina turuleca. Ha sido un tutorial largo porque tiene muchas partes, pero bueno, me lo venían pidiendo hace un montón y creo que valía la pena hacerlo así para que se entienda bien y puedan tejerla sin problema. Ven qué larga que es, no entra en la cámara. Mide casi 46 centímetros de largo. ¿Ven? Así que es ideal para que los niños lo lleven y lo revoleen para todos lados porque aparte es muy liviana. Bueno, en el día de hoy, ¿qué vamos a terminar de hacer? Vamos a hacerle las crestas, ¿sí? Las crestas que llevan acá y la colita que tiene acá. Y después vamos a ir cosiendo las partes para ver cómo queda el producto terminado. Así que si les parece, déjenme su me gusta, suscríbanse, que arrancamos. Bueno, vamos a empezar la primera de las crestas, son 3. Vamos a empezar la primera con un anillo mágico en color rojo y ahí vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y vamos a hacer 6 aumentos. Bien, por lo que nos van a quedar 12 puntos. Esto ustedes ya lo saben hacer, así que no hace falta que se los muestre. Solo se los digo para que sepan cuántos puntos hacer. Vamos a hacer 6 aumentos. Nos van a quedar 12 puntos. Bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Este hilo está muy abierto, entonces se me engancha. Ahí va, un punto y un aumento. Bien, un punto, un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta. Un punto, un aumento. Bien, un punto, un aumento y al finalizar la vuelta nos van a quedar 18 puntos. Ahora en la vuelta número 4 y hasta la vuelta número 8 vamos a hacer esos 18 puntos sin aumentos ni disminuciones y volvemos. Muy bien, la vuelta número 9 van a ser un punto, lo marcamos, y una disminución. Bien. Un punto, una disminución. Y así por toda la vuelta, donde nos van a quedar 12 puntos. Bien, rellénenla un poquito, como para que vaya agarrando formita. Y ahora la vuelta número 10, de la vuelta número 10 a la 13, van a tejer esos 12 puntos que nos quedaron sin aumentos ni disminuciones. Bien, todos derechos. Pero por eso les digo que lo rellenen un poquito antes de seguir avanzando, para que después no se les complique al momento de rellenar. Porque esto sí tiene que quedar bien relleno, porque si no pierde la forma y se cae. Entonces hacemos de la 10 a la 13 y vuelvo. Una vez que terminaron de hacer la vuelta número 13, van a hacer la vuelta número 14, donde van a hacer 6 disminuciones. Bien, entonces las hacemos y nos van a quedar 6 puntos. Sería disminuir toda la vuelta. Lo hacemos y volvemos. Muy bien, y ya en la última vuelta, en la vuelta número 15, vamos a hacer los 6 puntos que tenemos acá. Y ya podemos cerrar con punto deslizado y cortar la hebra larga para coser. Bien, ahí está. Cortamos hebra, y listo.
y esta va a ser la primera de las crestas que vamos a hacer. Vamos a empezar la segunda, donde la vamos a hacer prácticamente, o sea, no igual, pero en el sentido de que empezamos otra vez con 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Hacemos 6 aumentos. En la segunda vuelta, digamos, vamos a hacer 6 aumentos. Ay, no sé por qué se me engancha tanto el hilo. Bueno, ahí ya tenemos entonces los 12 puntos. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 3 a la 6, 12 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bien, entonces tejemos los 12 puntos por 3 vueltas seguidas. Bien. Ahí está. Ahí terminé la vuelta número 3. Y ahora vamos a hacer la 4, la 5 y la 6 de la misma forma. ¿Está? Lo tejemos y vuelvo. Bueno, hasta acá estamos. Entonces ahora rellénenla un poquito. Y la vuelta número 7 vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces si no la rellenan antes, después les va a costar un poco más en el orificio tan chiquito que queda poder rellenarla. Entonces hacemos las 6 disminuciones. Nos van a quedar 6 puntos, que son los que vamos a tejer en la vuelta número 8 y en la vuelta número 9. Y luego cerramos con punto deslizado y cortamos hebra para poder coser. Hacen eso y volvemos. Bueno, y ahora vamos a empezar las otras crestas. Ya acá tenemos estas dos. De esta que vamos a hacer ahora tenemos que hacer 3 iguales. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos, como hicimos hasta ahora siempre. Vamos a hacer en la segunda vuelta sus 6 aumentos, por los que nos van a quedar 12 puntos. Que esto yo ya se los cuento, pero ya creo que estamos cancheros. Lo hacemos y vuelvo. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y nos van a quedar 18 puntos totales. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 4 a la 6, 18 puntos. Bien, sin aumentos ni disminuciones. Entonces, es muy parecida a la primera que hicimos, nada más que es como más cortita. Y de estas hay que hacer 3 porque es lo que nos va a dar, digamos, la escalerita en la cabeza. Entonces, hacemos todas esas vueltas derechitos y vuelvo. Bueno, ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto y una disminución en todo alrededor. Y nos van a quedar 12 puntos. Y lo que sí, cuando terminen de hacer esta vuelta, rellenen. Así no les cuesta tanto después. Bien. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Entonces, ahora sí, marcamos así y nos van a quedar 12 puntos que los vamos a tejer de la fila 8 a la fila 11.
Bien, los 12 puntos sin aumentos ni disminuciones. Bien, de la vuelta que sigue, que sería la vuelta número 12, vamos a hacer 6 disminuciones y nos van a quedar 6 puntos. Muy bien, y ahora la vuelta número 13 vamos a hacer estos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto deslizado y cortamos hebra. De esta van a ser 3, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer después, ¿ves? La vamos a ir acomodando, esta y las otras dos, y esta, que es la más chiquitita, al final. Entonces, cuando ustedes la posicionen en la cabeza, bien, va a quedar esta arriba de todo, que es la más grande, y después las otras van a ir haciendo como una escalerita en la cabeza. ¿Sí? Así. Hago las otras, así les muestro cómo sería. Bueno, ven, una vez que terminamos estas tres que son iguales, la más chiquita y la más grande, las vamos a posicionar, tomando como referencia los ojos, en el centro de los ojos, más o menos a 2, 3, 4, a 4 filas de los ojos. Bien, entonces, no se los muestro acá en cámara, porque se me dificulta mucho por la altura de donde está puesta la cámara. Pero los van a coser así, tengan la precaución de coserlos bien juntos, como para que quede este efecto. Bien, y quedan bastante móviles, porque no se olviden que estamos hablando de esta gallinita que es muy loca. Y entonces esto se mueve para todos lados. Si cosan acá abajo, que quede centrado, obviamente, miren lo de atrás, que quede alineado, no que quede uno acá, otro allá. Bien, que quede bien centrado en el centro de la cabeza. ¿Estamos? Bueno, y nos queda por hacer la cola. La cola se teje con una estructura parecida a las alas. La vamos a hacer en blanco. Vamos a hacer como una base de donde vamos a enganchar las plumas. Entonces, vamos a empezar con un anillo mágico de 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Cerramos el anillo. En la vuelta siguiente vamos a hacer 3 aumentos. Bien. Acá está el primero. Dos. Y 3. Ahí ya tenemos 6. Ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Y acá sí, ya lo voy a empezar a marcar para no perderme. Un punto y un aumento. Un punto. Ay, me cuesta cuando está tan apretado, tejo tan apretado y el hilo está abierto, entonces se me enganchan las hebras. Ay, ay, ay. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto. Bien, ahora vamos a tejer 2 puntos, un aumento. En esta vuelta sería la vuelta número 4, 2 puntos, un aumento
2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, y acá va a quedar un puntito solo. ¿Bien? No pasa nada. Ahí. Ahora vamos a hacer 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento, y un puntito acá. Que como no estoy contando, capaz que ni a ustedes no les queda, capaz que hice un punto de más. No pasa nada. Ahora vamos a hacer 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento, y un puntito que quedó ahí. Ahora vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Pero ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento y este punto. Y ahora van a hacer un punto en cada punto en esta última vuelta, que es la vuelta número 8. Marcamos y vamos a tejer un punto en cada punto. Una vez que terminamos eso, punto deslizado y cortamos hebra media larga, porque vamos a coser. Entonces esto no lo cerramos, queda así. De acá vamos a coser las plumas y esto después lo vamos a poner acá. Bien, entonces después las plumas van a salir desde la colita. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a hacer las plumas estas de la cola. Vamos a hacer dejando hebra larga para coser, previo a empezar.
19 cadenas. Ahora, un punto enano, un punto bajo, una media vareta, 13 varetas vamos a hacer ahora, una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Dos medias varetas, un punto bajo y ahora vuelvo a hacer otro punto bajo para pegar la vuelta y repito, dos medias varetas, y varetas 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me alcanza para hacer 11 nomás. Debo haber empezado antes o después acá. Bueno, no pasa nada, porque acá ya empiezan las medias varetas, entonces lo importante es que quede simétrico de un lado con el otro. Entonces acá vamos a hacer las medias varetas, dos medias varetas, un punto bajo y un punto deslizado para terminar. ¿Bien? Ahí. No hace falta que sea una ciencia exacta. En algunas cosas podemos ser más flexibles, en otras no, pero acá sí. Entonces no pasa nada. Esta hebra la cortamos y después la escondemos. Y esta pluma la vamos a coser así. ¿Bien? En la punta de la cola. ¿Está? De estas vamos a hacer todas las que ustedes quieran. Si quieren una cola más abultada, pueden hacer 10 plumas. Si quieren una cola menos abultada, pueden hacer 4. Eso va en gustos. No hay ninguna variación y es lo mismo. Bien, así que las hago y vuelvo para mostrarles cómo queda. Bien, bueno, entonces yo le hice 3 plumas, por ejemplo, y se las cosí a una o dos vueltas, a la segunda o tercera vuelta del inicio. Bien, entonces me va a quedar algo así, que yo lo puedo poner, lo puedo coser para arriba las plumas o para abajo, como quiera. Entonces, por ejemplo, si quiero coserlas así, me vengo acá y la voy a posicionar
Bien, ahí. No sé si se ve. Bueno, bien en el centro de la espalda. Ahí está. Pero como les dije, todavía no cosan nada. Y antes de coserla, la colita la pueden rellenar un poco esa parte para que les quede más armadito el triángulo que hicimos. Entonces la vamos posicionando para ver después cómo nos queda. Bien, ahí está. Y bueno, ya estamos casi terminando. ¿Qué nos queda? Nos queda la parte acá de como de la barbita roja que tienen las gallinitas. Así que es lo que vamos a tejer ahora. Es muy simple. Vamos a hacer, como siempre, vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos y luego 6 aumentos, por lo que nos van a quedar 12 puntos en total. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 3 a la vuelta número 5, 12 puntos, digamos, derechos, sin aumentos ni disminuciones. Los hacemos y volvemos. Bien, ahí estamos con las 5 vueltas, entonces ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Rellenen un poquito antes para que no se les complique después. Vamos a trabajar 6 disminuciones en toda la vuelta. Y acá me queda un punto porque no hice el primero, entonces uno, estos dos que me quedan. El último y el primero. Bien. Y ahora de la vuelta 7 a la vuelta 10 van a tejer estos 6 puntos. Por eso les decía que rellenen antes, porque si no después se les complica porque el orificio es muy pequeñito. Entonces vamos a tejer 3 vueltas de 6 puntos para poder hacerle como el pedículo que tiene esto, ¿no? Que tiene un nombre pero que yo no lo sé. No sé cómo se llama esto, yo le digo barba, pero obviamente no es una barba. Bueno, voy a hacer la vuelta número 8, la 9, la 10 y vuelvo. Bien, entonces cuando ya tenemos estas vueltas cerramos con un punto deslizado. Y ya podemos cortar hebra para coser. Hacen otra igual, bien, van a hacer 2 de estas. Este pedículo no lo rellenen, rellenen solo la parte de la pelotita, bien. Y esto después, vamos, fíjense bien una foto, pero va cosido ahí, como por debajo del pico. Pero para posicionarlo bien, miren una foto, algún dibujo de la gallina turuleca para que justamente lo pongan donde va. Y desde parte tejida creo que ya estamos. Lo que sí ahora toca coser todo esto, ¿sí? Para las odiadoras de costura como yo, esta es la peor parte. Pero bueno, no queda otra. No les voy a mostrar el paso a paso de coser todas las piezas porque no vamos a terminar más. Se cosen como cualquier pieza tejida, que cosemos las partes. Lo que sí les voy a recomendar es que empiecen cosiendo los ojos. Bien, tanto la cabeza como el cuerpo no tienen mucha forma más que acá los costados donde hicimos los aumentos de la cabeza. No sé si se acuerdan. Entonces, esos aumentos se supone que tienen que quedar como a los laterales. Esa es la única precaución que tienen que tener. Y después van a ir posicionando los ojos de acuerdo a donde ustedes quieran, más abajo, más arriba. Siempre ayúdense con una imagen que está buena porque les da más idea del personaje original. Una vez que pusieron los ojos, ese va a ser como el eje del cuerpo y a partir de ahí van a poder coser las alas, las piernas, el pico y las crestas. ¿Bien?
porque si no les puede quedar torcida. Así que bueno, la cosemos y vuelvo, pero por la magia de YouTube voy a volver enseguida, pero a mí me va a llevar un rato largo. Bueno, y un buen rato después ya tenemos todas las partes cosidas. A ver, no entra todo en la filmación obviamente, como les dije mide mucho, 46, 47 centímetros, es re liviana pero es larga porque tiene las patas muy largas, entonces por eso no entra todo en la filmación. A ver, algunos consejitos de costura. Bueno, cosan, como les dije antes, primero los ojos, después la parte superior del pico, la parte inferior y la barbita. Después vayan cosiendo de a una las crestas, si quieren más espaciadas, menos espaciadas, como para que les cubra toda la cabeza, o pueden tejer más también. Yo lo hice así. Y con respecto a las alas se cosen con la hebra que habíamos dejado acá. Yo le pegué unas puntaditas acá y acá al costadito ahí también. Ahí, no sé si se ve. Unas puntadas acá y acá. Y con este hice lo mismo. Bien, unas puntaditas todo alrededor. Pero las plumas quedan así, al aire. Ya voy a ver si puedo sacarle fotos, se las muestro en fotos. La cola, bueno, bien centrada en la parte de atrás, la rellené un poquito y le cosí las plumitas. Y las patas, bueno, como les había dicho, así. Así que bueno, con esta gallina turuleca loca me despido. Espero que les haya gustado este patrón, que hace mucho lo estaban esperando. Si quieren el patrón de la granja de Zenón completo, de los mini personajes, bueno, ya saben dónde encontrarlo. En mi tienda, en todas mis tiendas en Argentina y por fuera en Etsy o en Ravelry. Y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.